Regresamos a Su Caso en Casa. Gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy, la responsabilidad del Estado por la muerte de reclusos en centros carcelarios. Tengan presente lo siguiente para recordar. Sobre la responsabilidad del Estado por muerte de reclusos en centros carcelarios, el Estado debe garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad en razón de la relación de especial sujeción en que éstas se encuentran frente al Estado. En nuestro país, el régimen de responsabilidad aplicable por daños causados a personas recluidas en establecimientos carcelarios o centros de detención, el Consejo de Estado ha señalado que es de carácter objetivo, teniendo en cuenta que estas personas se encuentran bajo la vigilancia, custodia y protección del Estado y que por razón del encarcelamiento no están en capacidad plena de repeler por sí mismos las agresiones o ataques perpetrados por agentes estatales, por otros reclusos o por terceros particulares. La responsabilidad surge de la aplicación de la teoría del daño especial, pues se parte de la premisa de que las afectaciones a la vida o a la integridad personal de los reclusos, sin que medie el incumplimiento de una obligación administrativa, no puede considerarse un efecto esperado de la detención, es decir, una carga soportable por quienes se encuentran privados de la libertad. Podrá eximirse de la responsabilidad la entidad que acredite la causa extraña de fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o hecho exclusivo de un tercero, siempre que las mismas hayan sido externas, imprevisibles e irresistibles para la administración. La responsabilidad patrimonial del Estado por las lesiones o la muerte sufrida por un recluso se debe analizar a partir de un régimen objetivo de responsabilidad debido a la relación que liga al detenido con el Estado. Aspectos muy importantes para que tengan presente. Seguramente hay muchos casos de personas que tienen algún familiar o una persona conocida que está presa de su libertad en algún centro carcelario. Todavía tienen tiempo de contarnos su caso. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado con estas personas cuando fallecen en los centros carcelarios? Y le hacía una pregunta a la doctora Laura antes de ir a la pausa y tiene que ver precisamente con las personas que están privadas de su libertad pero que se encuentran en la casa por cárcel. En este caso, digamos que el Estado tiene un deber de protección de que esta persona cumpla su pena, es decir, que si esta persona debe pagar esa sanción, porque la pena es una sanción dentro o al interior de su hogar, pues realmente la cumpla, es decir, que no se desplace a lugares no permitidos. Lo que sí debe garantizar el Estado en este caso es más que esta persona pueda ir a los controles de salud si tiene, e incluso nosotros vemos en centros hospitalarios que estas personas llegan acompañadas por personal del INPEC. Es importante decir que más que la responsabilidad que el Estado tiene en esa persona que habita en su casa, es la responsabilidad que tiene frente a que esa persona no vaya a cometer un nuevo delito o un nuevo tipo penal que pueda generar una responsabilidad, en la medida en que pues allí el Estado debía garantizar que esta persona estuviese pagando su pena en el lugar. Tenemos a un televidente que nos acompaña en la línea y nos pide que guardemos su identidad. Lo escuchamos y bienvenido. Muy buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Es que la pregunta es que yo tengo la cara por cárcel. Sí, señor. Ya hace 13, 14 meses, pero a mí no me han acusado. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? La fiscalía dejó de ver todos los documentos que tenían para uno en contra de ellos que no me han acusado para nada. Me han hecho ir varias veces a la fiscalía, allá a la Alpujarra, digo, sí. que ahí van aplazando las citas. Entonces, ¿qué debo de hacer ahí? ¿Qué puede hacer el televidente? En este caso, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Debemos aclararle a los televidentes que las personas no solo están privadas de la libertad en centros, digámoslo así, intramurales, sino que también pueden estarlo dentro de sus hogares. Pero no significa que deba existir ya una sentencia condenatoria para que esas personas deban estar, digámoslo así, ya pagando la pena. Es importante aclarar que hay unas medidas preventivas que puede utilizar el juez cuando determine pues, que esa persona debe estar privado de alguna manera de su libertad o su libertad de locomoción debe estar reducida al interior de su casa. Entonces, en este caso tendríamos que analizar mejor la situación de la persona porque es posible y no es nada contradictorio el que el juez ordene una medida preventiva
como es la casa por cárcel, mientras se toman las decisiones de fondo dentro del proceso. Ya para terminar, doctora Laura, hay un televidente que nos hace una pregunta, nos sale al aire, se sale un poquito del tema. Cuando a un preso le dan 72 horas, por ejemplo, para salir de la cárcel, ¿tendría que quedarse en la ciudad? ¿No podría salir de la ciudad ni del país? Sí es posible que ellos salgan de la ciudad, incluso ellos pueden tomar un vuelo e irse para otro lugar. Lo importante, o esta medida se toma cuando ya la persona ha pagado una muy buena proporción de la condena y por buen comportamiento les permiten cada periodo o cada lapso de tiempo tener esas 72 horas. La persona realmente puede desplazarse al interior del país, pero eso sí debe regresar al término de estas horas, porque si no podrá ser privada pues, de este beneficio que se le ofrece. Y finalmente, ¿qué mecanismos tienen las familias afectadas para solicitar la indemnización de perjuicios por la muerte de un ser querido estando preso? El mecanismo, como se los decía anteriormente, es la acción judicial de reparación directa. Este es un mecanismo que busca la indemnización del daño. Sí. Es importante tener claro que allí las personas deben probar la relación afectiva o de consanguinidad que tienen con la víctima que sufrió esta situación. Es decir, deberán aportar los registros civiles de nacimiento, registro civil de matrimonio si existe, e incluso deberán probar las relaciones de afecto, de cercanía, en caso de que sea un tercero que no tenga una relación parental con la víctima directa. Muy bien, doctora Laura, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muy interesante este tema que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Estado por la muerte de reclusos que están en centros carcelarios. Gracias nuevamente por acompañarnos, gracias a Correa y Asociados, que como todos los jueves están aquí en el programa para hablar de temas tributarios y otros temas que tienen que ver con su vida cotidiana, casos cotidianos. El tema de mañana, en Su Caso en Casa, los espero para que hablemos de las acciones legales frente a un accidente de tránsito. ¿Qué hacer cuando tenemos algún accidente de tránsito? Pues estén muy pendientes. Gracias por su compañía, feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.